Hola, esta es la segunda parte del crop top, está muy hermoso, espero que lo estén tejiendo. La idea de hacer este paso a paso con esta copa es porque tengo muchas alumnas que quieren tejer un crop top que se pueda adecuar a cualquier talla. Esta copa se puede adecuar a cualquier talla. Ya les enseñé la primera parte. Ese tamaño que tienen en la primera parte es para una copa pequeña. Si ustedes lo van a tejer para una talla S, ya no tendrían que hacerle más vueltas, solo tendrían que hacerle esta parte de acá de moritas y con eso ya quedaría una talla S. Si lo van a dejar para una talla M, tendrían que hacerle hasta esta parte. Terminan la parte de la vuelta donde van los puntos de fantasía, hacen por ahí unas 4 o 5 vueltas lisas, que ya les explico cómo la hacen, y simplemente una vuelta de fantasía y ya lo terminan. No tendrían que hacer estas 4, 1, 2, 3, sí, 4 vueltas más que hice yo, no, solamente hasta esta vuelta de fantasía, que por eso también lo hicimos con esa vuelta con diseño, para que ustedes sepan reconocer las tallas. Hasta esta vuelta, como les he estado enseñando, sería una talla S o para niña. Ya hasta esta vuelta sería una talla M. Y si la terminamos como la terminé yo, queda una talla L o XL si la persona no tiene mucho gusto. Entonces también depende mucho de la clienta. Sin más, empecemos a trabajar para terminar la copa y empezar con los preciosísimos abanicos, que están muy lindos, y poder terminarlo. Es muy rápido de tejer, yo sé que les va a encantar. Y nos vemos pronto en un tutorial nuevo. Agradecerle muchísimo a las personas nuevas, a las personas que me apoyan, que llevan mucho tiempo tejiendo conmigo, tejiendo con mis tutoriales. Les agradezco muchísimo. Le invito a las personas que aún no se han suscrito a que se suscriban a mi canal, que compartan mi contenido, que me sigan. Bueno, ya terminé la vuelta y voy a hacer la vuelta de puntada de fantasía o puntada de lujo. Recuerden, esta es mi vuelta donde hice la puntada de lujo y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la vuelta 10 y acá vuelvo a hacer la puntada de lujo o puntada de fantasía. Voy a hacer el primer punto bajo, ahí solo había subido con una cadeneta. Voy a marcar este punto que acabo de hacer y voy a hacer 2 puntos más, 1, 2. Sin terminar, me devuelvo hasta el primer punto que hice, saco la hebra y termino mi punto de esta forma. 1, 2, 3. Me devuelvo, miren, hasta acá donde saqué el primer punto bajo, agarro la hebra, la saco y hago mi punto. Esto lo voy a hacer 11 motivos. Tengo 1, 2, voy a contar así, 1, 2, voy a completar 11 motivos y ya les enseño. Bueno, yo ya hice los 11 motivos. Acá estoy en el motivo 11 y voy a hacer el primer aumento, 1, un punto bajo. En el siguiente punto bajo voy a hacer 2 puntos bajos, me devuelvo al primero que hice y hago mi motivo y voy a hacer 1, 2, 3 puntos bajos, hago el motivo normal y vuelvo a hacer un aumento, 1, en este hago 2 puntos, me devuelvo al anterior y ahí quedó mi motivo con aumento. Entonces hice 11 puntos, 11 motivos, hice un aumento, un motivo normal, un aumento y voy a hacer 2 motivos normales. Me alcanza perfecto para hacer 2, 1,
2, me devuelvo hasta el primero, hago un motivo normal, 1, 2 y mi tercer motivo me queda acá dentro del gancho que marqué. Ahí queda el tercer punto de este segundo motivo sin aumentos. Me devuelvo, termino mi motivo, entonces me quedan 2 motivos normales y este acá donde acabo de hacer el segundo motivo normal es donde tengo mi gancho. Quito mi gancho y voy a hacer acá el primer punto bajo del motivo que voy a hacer después de haber pasado. Me devuelvo hasta el primero, que en este caso es donde tenía marcado el gancho. Voy a marcar el gancho 1, 2, 3, entonces marco el gancho acá, que es en el centro de donde siempre hago el aumento. Quedaron 2 puntos en este centro, que uno hace parte de este motivo y el otro hace parte de este motivo. Aquí voy a hacer un motivo más normal, 1, 2, 3. Sin terminar, me devuelvo hasta el punto 3. Venga, que creí que había hecho lazada y no. Y hago mi aumento 1 y en el siguiente punto hago 2 puntos sin terminar, hago un punto normal, 1, 2, 3, que este es un motivo normal, y vuelvo y hago el aumento 1, 2, aquí vuelvo y hago el segundo punto bajo para que sea mi aumento. Listo, ahí ya hice los aumentos. Voy a terminar haciendo el motivo normal y ya les enseño cómo voy a continuar. Bueno, ya tengo 40 puntos bajos. Voy a hacer un aumento, y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Llego al punto que tengo marcado y aquí voy a hacer el aumento 1, 2, vuelvo a marcar. Recuerda que marco el segundo punto de los aumentos y voy a hacer lo mismo, 6 puntos bajos, un aumento y termino todo con puntos bajos. 1, 5, 6, hago un aumento y voy a terminar todo con puntos bajos. Recuerden que es la vuelta que sigue después de la vuelta de fantasía. Terminé la vuelta de fantasía, subí con 40 puntos, hice un aumento, 6 puntos bajos, un aumento acá en toda la punta, bajé hasta acá, bajaré hasta acá y volveré a subir. En esta vuelta que voy a terminar, empiezo la siguiente, no voy a hacer aumentos acá, solo acá. Listo, entonces termino esta vuelta, sigo la siguiente. Recuerden que les dije, ya ahorita vamos a contar a partir del punto de fantasía. Entonces tengo una vuelta, la segunda vuelta después del punto fantasía voy a hacerla sin aumentos a los lados, solo aumento acá. La voy a terminar y ya se las enseño. Bueno, yo ya terminé esta vuelta y empecé la siguiente. Acá estoy haciendo 35 puntos bajos. Tengo desde acá hasta acá 35 puntos bajos. Voy a hacer un aumento y voy a hacer todos estos puntos bajos hasta llegar acá. Solo hice un aumento acá en el punto 36 y voy a hacer todos puntos bajos
hasta llegar acá, y acá vuelvo a hacer mi aumento. Bueno, yo adelanté un par de vueltas. Acá estoy en la vuelta 24 si la cuento desde el centro, pero como ya les dije, para nosotros podernos guiar la podemos contar desde el diseño. Entonces acá hice por última vez el diseño, la puntada de lujo. Entonces cuento 1, 2, 3, 4 vueltas. La primera después del diseño es la que hicimos con 40 puntos, un aumento, y ya hicimos los puntos hasta llegar acá, hicimos el aumento acá. La siguiente hicimos todos los puntos y solo el aumento acá. Y así hemos hecho 1, 2, 3, 4 vueltas. ¿Listo? Entonces hicimos 4 vueltas. 1, 2, 3, 4 vueltas. Esta es la vuelta 4 después del motivo. Eso quiero que les quede muy claro. Esta es la vuelta 4 después del motivo. Y vamos a empezar a hacer acá solo los aumentos. Así voy a continuar hasta la vuelta 28. Tengo la vuelta 24, entonces voy a hacer 4 vueltas más solo haciendo aumentos acá. La única diferencia que hay es que en esta vuelta, después de haber hecho el motivo, después del motivo 1, 2, 3 y esta la vuelta 4, es que acá voy a hacer un aumento de 4 puntos. Esa es la única diferencia. Voy a hacer el aumento de 4 puntos. Ya tenía 1, tengo 2, 3 y 4. Ahí está, 1, 2, 3, 4. Y voy a continuar haciendo puntos bajos hasta acá. Recuerden que es la vuelta 4 después del motivo. Y a partir de esta vuelta voy a hacer 4 más, solamente haciendo el aumento acá. El aumento de 2 puntos. Bueno, entonces así voy a adelantar las siguientes vueltas hasta llegar nuevamente para hacer el diseño. Entonces eso quería explicarles. No vamos a hacer aumentos acá a los lados en estas vueltas, solamente acá. En esta hice 4 puntos de aumento, pero en la siguiente solo voy a hacer 2 puntos acá en la puntita para que siga así de bonita mi copa. Bueno, yo ya avancé bastante. Es muy importante que tengamos claro la distancia de vueltas que hay de esta puntada de lujo, puntada de fantasía, a la siguiente vuelta. Si yo cuento acá mis vueltas, tengo la puntada de fantasía y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas. Y esta, la vuelta 10, la estoy haciendo con la puntada de fantasía. Hice 18 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y este es mi punto 18. Recuerden que se hace tejiendo 1, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos sin terminar, y sin terminar este punto me devuelvo hasta el primero de los 3 que hice, saco el hilo y termino el punto. Hasta ahí tengo 18 motivos iguales. No hice aumentos, no hice nada, solo 18 motivos igual que el que les acabo de enseñar. Y acá donde tenía el gancho marcado voy a hacer 2 puntos bajos, que estos son mis 2 aumentos. Vuelvo a marcar y empiezo este lado igual. Voy a hacer 1, 2, 3 puntos bajos. Este sin terminar me devuelvo hasta el primero que hice de los 3, termino y voy a hacer todos estos motivos hasta acá. Esta si cuento desde acá, esta sería mi vuelta 28. Recuerden que contando con la cadeneta, listo. Así que si contamos hasta acá tendría 28 vueltas. Voy a hacer la vuelta 29, pero la vuelta 29 la voy a hacer
con 4 puntos acá. Recuerda que por acá ya hicimos una donde hice 4 puntos de aumento acá donde dejé marcado. Entonces voy a hacer, termino esta vuelta, empiezo la siguiente y ahorita que me devuelva aquí voy a hacer 4 puntos bajos y ya sigo tejiendo, solamente haciendo 2 puntos bajos acá. Yo lo voy a hacer y les voy a enseñar cuántas vueltas hice antes de empezar el bordecito para ya terminar nuestra copa. ¿Listo? Entonces esta es la última vuelta de fantasía que hacemos. Ya vamos a hacer solo puntos bajos como estos. La voy a terminar y se las enseño. Recuerden que termino esta, me devuelvo y cuando esté acá en la vuelta sencilla de puntos bajos voy a hacer 4 puntos bajos, vuelvo a terminar, vuelvo y me devuelvo y ya les enseño cuántas veces hice eso. Bueno, yo ya avancé. Recuerde que les dije que hicimos la vuelta de fantasía. La siguiente vuelta hice 4 puntos bajos acá y a partir de esa vuelta hice solamente 2 puntos bajos. Tengo la vuelta de fantasía y si cuento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas de puntos normales antes de empezar este diseño. Listo, miren, así ya quedó mi copa. Les voy a enseñar cómo se hace también este hermoso diseño para que les quede listas para empezar a tejer la parte de abajo. Bueno, ya terminé la copa. Así se ve nuestro diseñito. Mire, está bien bonito. Y vamos a hacer el borde. Bueno, yo corté porque terminé acá a este lado y para devolverme no quería que los abanicos queden al revés, entonces los voy a hacer al derecho. Corté el hilo allá, este es el derecho de mi copa y voy a empezar acá. Voy a hacer una cadeneta y voy a hacer un punto alto largo. Entonces cuento 1, 2 y en esta tercera cadeneta me agarro. Mire, acá está el bordecito, es el tercer punto y voy a hacer un punto largo. Ese primero que hice lo hice de 3 sacadas, un punto largo. En ese mismo punto voy a hacer 6 más, pero de 2 sacadas. 1, 2, 3, 4, 5. Con el que tengo acá es el punto 6 y voy a hacer uno más, pero de 3 sacadas. 1, 2, 3 sacadas. Me voy hasta el tercer punto. 1, 2, 3. Hago un punto bajo guardando este hilo y vuelvo a hacer un punto alto largo. Voy a contar 1, 2 en la tercera cadeneta o punto, 1, 2, 3 sacadas y voy a hacer 6 más de 2 sacadas y el siguiente punto. En total me quedan 8. Se los explico así, es para que ustedes entiendan que son 6 puntos de 2 sacadas, un punto acá el primero de 3 sacadas, que es un punto largo, y el último punto también es un punto largo. Mire, acá ya tengo los 6 puntos de 2 sacadas o punto alto, y este es un punto alto largo que se hace sacando 1, 2, 3 veces y cuento 1, 2 y en el tercer punto, punto bajo y sigo con los abanicos. De esta forma voy a hacer los abanicos, hago la cantidad que quepan, acá los hago también, termino, sigo hasta acá. Yo lo voy a terminar y ya les enseño cómo me queda. Bueno, ya terminé. Acá tengo los abanicos, me quedaron muy preciosos y vamos a irnos por todo el borde de la copa con puntos deslizados. Este punto deslizado tiene que ser flojo, para nada ajustado. Voy a hacerlo
flojo. No voy a apretar, la idea no es apretarlo, solamente que quede este borde, pero sin apretar la puntada. Tiene que ser punto deslizado bien flojo. Miren cada puntito. Bastante flojo. Paso al siguiente. Que para nada se vaya a recoger la copa. No quiero que se recoja la copa. Solamente darle este borde para trabajar sobre ese borde. Pero no es para que se recoja la copa. De esta forma. Por acá se deshiló. Y así voy a avanzar. No tiene por qué esto sentirse apretado. Tiene que quedar suelto. Simplemente es por hacerle un borde, pero estas cadenetas tienen que quedar sueltas. Si no se le da hacer el punto deslizado suelto, entonces puede hacerlo con puntos bajos si cree que le queda más suelto. Pero la idea es esa, que quede suelto, que no quede ajustado. Yo voy a terminar de darle esa vuelta y ya les enseño. Bueno, ya hice el borde, mire, de puntos deslizados. Realmente no queda ajustada. Yo lo estiro y él cede perfectamente. En las dos copas hice lo mismo. Y acá las uní. Este crop top ya saben ustedes que va una copa sobre la otra. Para tener esta medida tienen que saber ustedes, si no tienen a la persona para medirla, tienen que saber las tallas para saber qué tan separadas quedan las copas. Yo ya la medí, ya se la medí a la persona que la va a llevar. Y esto es la separación que debe tener una copa de la otra. Para que se den una idea, yo aquí uní 7 centímetros. 7 centímetros de la copa. Esos mismos 7 centímetros tiene la copa de abajo. Simplemente la uní una con la otra. Ya la voy a dejar así porque en el momento de pegarla ella va a quedar así. Igual recuerden que esto cede un poquito, entonces es posible que se abra un poco. Entonces por eso no la puedo dejar de una vez abierta, porque a la hora de que la persona la use pues se va a abrir muchísimo. Y la persona, la que encargó esta blusa, no la quiere tan abierta. Entonces sabemos que se va a abrir un poquito, entonces que le quede un escote como el que ella quiere. Ya teniéndola así, listo. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. Yo solo voy a hacer de puntos bajos, no lo hago de puntos deslizados, porque necesito que se vean perfectamente la filita de cadenitas que queda así como este. Así como este queda una filita de cadenitas, así necesito que quede la filita de cadenitas de puntos bajos acá en la copa. Simplemente amarro mi hilo y voy a hacer puntos bajos escondiendo esta punta. Punto bajo, no necesito que quede muy apretado, que quede igual como los puntos que tengo abajo, no importa. No estoy buscando que se recoja la copa, no, solamente busco la forma de unir las dos partes y que me quede bien. Eso es todo. Yo voy a avanzar hasta acá donde tengo esta unión y ya les enseño cómo voy a unir las dos copas. Bueno, yo ya avancé con los puntos bajos. Mire, solo estoy haciendo puntos bajos. Y ahora ya llegué acá donde tengo marcado mi gancho. Voy a quitar mi gancho porque sé que estoy en esta vuelta, que es la vuelta de los puntos fantasía. Ya estoy acá. Simplemente voy a agarrar una pestañita de esta copa y no voy a agarrar el motivo, no, voy a agarrar también una pestañita de acá, pero que sea del borde, no tiene nada que ver con la copa
con el borde de este. No, esta no, solamente así como empecé acá, que acá respeté este borde, empecé fue acá. Así voy a hacer en esta otra, una pestañita de esta, una pestañita de esta, punto bajo, sin saltarme ninguna, ni de las de adelante ni de las de atrás, para que no me hagan falta ni me sobren pestañitas. Mire, una y una. Como tienen la misma cantidad de vueltas, tiene que quedarme igual. Así las voy a agarrar todas. Y así voy a terminar hasta acá. Cuando llegue acá ya les voy a enseñar